Muy buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta clase colaborativa. Una clase en la que vamos a estudiar todos juntos este tema, que es el capítulo número 15, el instante santo y particularmente los dos usos del tiempo. Vamos a arrancar con este capítulo, con el estudio en los próximos días, en las próximas semanas. Va a ser el estudio que llevemos todos los miércoles en estas clases, donde estamos haciendo reflexiones acerca de las diferentes partes que tiene el texto de un curso de milagros. Así que para poder comenzar vamos a hacer una pequeña oración, de manera que nos podamos poner en disposición del Espíritu Santo para que podamos aprovechar el tiempo de la mejor manera. Espíritu Santo, ofrecemos este momento a todas aquellas mentes que puedan estar experimentando ansiedad, preocupación o inquietudes. Enséñanos a usar el tiempo de la manera correcta para que podamos ofrecer milagros, para que podamos ofrecer perdón y para que el plan de la expiación se muestre en cada momento. Que el Espíritu Santo nos dirija. Gracias. Muy bien, vamos a comenzar con la lectura que de hecho tiene mucha relación con el tema que hoy vimos en la exploración a la 1 p.m. Hoy que hablamos del tiempo, vamos a poderlo comentar con un poco más de profundidad en esta primera sección, en este capítulo número 15. Y va a ser muy importante porque a partir de este capítulo se nos hace mucho hincapié en que aprendamos a usar el tiempo y cambiemos nuestras ideas del tiempo. Como lo comentamos hoy por la tarde, para un curso de milagros la idea del tiempo tiene que cambiar para que podamos ser practicantes donde el milagro se pueda expresar. Cambiamos nuestras ideas del tiempo de un tiempo lineal a un tiempo circular o a un tiempo incluso puntual, donde en este momento está transcurriendo todas las dimensiones del tiempo. Esto es lo que vamos a ver y de luego lo vamos a aplicar a lo largo de este capítulo a la relación. Nuestras relaciones son santas en la medida que sabemos ocupar bien el tiempo. Cuando no es así, nuestras relaciones especiales parecen convertirse en una prisión, en una tortura, donde el tiempo parece transcurrir de una manera muy pesada, muy lenta. Si aprendemos a usar bien el tiempo, podemos sanar también nuestra relación. Comenzamos con la lectura y vamos a ir haciendo algunas reflexiones a medida que leamos cada 2 párrafos. Así que el primero y segundo párrafo dice así: ¿puedes imaginarte lo que sería no tener inquietudes, preocupaciones ni ansiedades de ninguna clase, sino simplemente gozar de perfecta calma y sosiego todo el tiempo? Ese es, no obstante, el propósito del tiempo. Aprender justamente eso y nada más. El Maestro de Dios no puede sentirse satisfecho con sus enseñanzas mientras éstas no constituyan lo único que sabes. Su función docente no se consumará mientras no seas un alumno tan dedicado que solo aprendes de él. Cuando eso ya ha ocurrido, ya no tendrás necesidad de un maestro ni de tiempo en el que aprender. La razón del aparente desaliento del que tal vez padezcas es tu creencia de que ello toma tiempo y de que los resultados de las enseñanzas del Espíritu Santo se encuentran en un futuro remoto. Sin embargo, no es así, pues el Espíritu Santo usa el tiempo a su manera y no está limitado por él. El tiempo es su amigo a la hora de enseñar. No causa deterioro en él como lo hace en ti,
Y todo el deterioro que el tiempo parece ocasionar se debe únicamente a tu identificación con el ego, que se vale del tiempo para reforzar su creencia en la destrucción. El ego, al igual que el Espíritu Santo, se vale del tiempo para convencerte de la inevitabilidad del objetivo y del final del aprendizaje. El objetivo del ego es la muerte, que es su propio fin, mas el objetivo del Espíritu Santo es la vida, la cual no tiene fin. Y es importante que tengamos en cuenta estos dos propósitos para reconocer de qué manera se usa el tiempo con el ego y de qué manera se usa el tiempo con el Espíritu Santo. El ego tiene como propósito la muerte, por lo tanto usa al tiempo para morir, mientras que el Espíritu Santo tiene como propósito a la vida. Así que todo tiempo usado con el Espíritu Santo es para vivir esa experiencia de Dios, la experiencia divina, la experiencia de la verdad. A partir de ahí tenemos entonces una pregunta con la cual iniciamos en el párrafo 1. Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos y que tiene una respuesta satisfactoria. La pregunta es que si puedes imaginarte lo que sería no tener inquietudes, no tener preocupaciones, no tener ansiedades de ninguna clase, pero sí tener una perfecta calma y sosiego y todo el tiempo. ¿Te puedes imaginar eso? Quizá no, quizá en este momento no. Pero es justo al tema al que vamos a llegar con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo aprenderemos a no tener inquietudes, a no tener preocupaciones, a no tener ansiedades y a gozar de una perfecta calma y sosiego. Eso lo vamos a aprender si usamos el tiempo tal como el Espíritu Santo nos indique. Que aunque el tiempo es una ilusión, tenemos que saber usar bien esa ilusión. Por eso el propósito del tiempo es aprender cómo vivir sin inquietud, sin preocupación, sin ansiedad y en una perfecta calma. Y eso también se traduce a tu relación. ¿Te imaginas lo que sería vivir en tu relación sin inquietudes, preocupaciones, ansiedades y en una perfecta calma? Bueno, pues comienza a imaginarlo, porque esa es la enseñanza del Espíritu Santo en el tiempo. No hay ninguna otra. El Espíritu Santo es el Maestro de Dios. Es el Maestro de Dios que te va a enseñar a lograr esta experiencia de utilizar el tiempo de una manera milagrosa. Pero Él no puede consumar su función docente mientras tú no te dediques a aprender del Espíritu Santo. Si tú cambias al Maestro, que es el Espíritu Santo, por el ego, pues evidentemente el Espíritu Santo no puede cumplir su función. El Espíritu Santo te necesita a ti y a mí como estudiantes. Y somos los estudiantes del tiempo. Hoy estamos aprendiendo a usar el tiempo tal como el Espíritu Santo nos lo indique. Él nos enseñará. El tiempo es una ilusión, pero esa ilusión no tiene que causarnos daño. Es una ilusión que puesta en manos del Espíritu Santo se puede convertir en una gran herramienta para vivir de una manera sosegada, tranquila, sin preocupaciones y en una perfecta calma interior. Aunque el Espíritu Santo usa el tiempo no limita al Espíritu Santo. Tal vez tú y yo decimos, yo estoy limitado por el tiempo, no me da el tiempo para hacer las cosas que quiero. Cuando me doy cuenta ya se me acabó el tiempo. A lo mejor tú y yo tenemos el límite o la limitación del tiempo, pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo es un maestro del tiempo, es el maestro que sabe cómo utilizarlo. Una de las cosas es que el tiempo es un amigo, no es un tirano. Para el ego es un tirano, por supuesto. El ego es el que te dice que el tiempo se te acaba, no te alcanza y que tarde o temprano hace mella en tu cuerpo. El Espíritu Santo te dirá otra cosa del tiempo, pero lo primero que te dice el Espíritu Santo es que te hagas amigo del tiempo, que sea tu amigo, que no estés en una guerra con él, porque de otra manera te dañas con el tiempo. El tiempo lo puede utilizar perfectamente el Espíritu Santo y te enseña a usarlo. Cuando nosotros vemos que el tiempo nos deteriora, es porque estamos haciendo uso del ego.
Recuerda que el propósito del ego es la destrucción, la muerte. Así que utilizará todos los elementos para eso. Uno de ellos es el tiempo. Para el ego es muy importante mantener el propósito de la muerte completamente activo en todo momento. Por lo tanto, el tiempo es una de las claves que ocupa el ego para mantener esta sensación de destrucción, y lo cual implica que el tiempo se convierte para nosotros en una cárcel, en un tirano, en un victimario que nos lleva a sentirnos completamente fuera de la paz y de la alegría. No tenemos tiempo para la paz, no tenemos tiempo para descansar, no tenemos tiempo para nada, porque parece que el tiempo se nos terminó. Y eso es por pensar con el ego. Además de que veremos más adelante que el ego ve al tiempo en pasado, presente y futuro, mientras que el Espíritu Santo ve al tiempo como este momento. El ego ve al tiempo como una línea recta, donde el pasado queda atrás, el presente está por venir. Es una flecha que va avanzando inevitablemente. El Espíritu Santo no ve el tiempo así, sino que lo ve más bien como un punto donde todo converge aquí. En este instante todo converge. No hay ni pasado ni futuro, solamente hay este momento. El párrafo 3 y 4 dicen así: el ego es un aliado del tiempo, pero no un amigo, pues desconfía tanto de la muerte como de la vida, y lo que desea para ti, él no lo puede tolerar. El ego te quiere ver muerto, pero él no quiere morir. El resultado de esta extraña doctrina no puede ser otro, por lo tanto, que el de convencerte de que él te puede perseguir más allá de la tumba. Y al no estar dispuesto a que ni siquiera en la muerte encuentres paz, te ofrece inmortalidad en el infierno. Te habla del cielo, pero te asegura que el cielo no es para ti, pues ¿qué esperanzas pueden tener los culpables de ir al cielo? Creer en el infierno es ineludible para aquellos que se identifican con el ego. Sus pesadillas y sus miedos están asociados con él. El ego te enseña que el infierno está en el futuro, pues ahí es hacia donde todas sus enseñanzas apuntan. Su objetivo es el infierno, pues aunque tiene por finalidad la muerte y la disolución, él mismo no cree en ello. El objetivo de muerte que ansía para ti le deja insatisfecho. Nadie que siga sus enseñanzas puede estar libre de miedo a la muerte. Sin embargo, si se pensase en la muerte simplemente como el fin del dolor, ¿se le tendría miedo? Hemos visto antes esta extraña paradoja en el sistema de pensamiento del ego, pero nunca tan claramente como aquí, pues el ego tiene que dar la impresión de que se mantiene o que mantiene al miedo alejado de ti para conservar tu fidelidad, pero tiene que generar miedo para protegerse a sí mismo. Una vez más, el ego intenta, y lo logra con demasiada frecuencia, hacer ambas cosas, valiéndose de la disociación para mantener sus metas contradictorias unidas, de manera que parezcan estar reconciliadas. El ego enseña, por lo tanto, que la muerte es el final en lo que respecta a cualquier esperanza de alcanzar el cielo. Sin embargo, puesto que tú y el ego no podéis estar separados, y puesto que él no puede concebir su propia muerte, te seguirá persiguiendo porque la culpa es eterna. Tal es la versión que el ego tiene de la inmortalidad, y eso es lo que su versión del tiempo apoya. Esta es una descripción de lo que el ego hace con el tiempo. Como vemos aquí, el ego se alía con el tiempo, pero no va a ser su amigo. Se alía con el tiempo para el propósito de la destrucción. El ego te quiere ver muerto, pero el ego no quiere morir. Una paradoja, una contradicción. Después, el ego te dice que en un futuro encontrarás la paz. Pero también te dice que lo que viene más adelante es el infierno. Entonces no hay una clara dirección hacia dónde va el tiempo desde el ego. Solo te dice que lo que viene
es algo distinto a lo que tienes hoy. Y por lo tanto tienes que ir hacia adelante, no quedarte en el ahora. El ego no puede tolerar el momento actual. Para el ego, el momento actual es inexistente. Si el ego te invitara a que vieras el momento presente, te olvidarías de él. El ego no quiere que te olvides de él. Necesita reforzarse a través del miedo. La manera en la que el ego se puede alimentar es con nuestro miedo. Nuestro miedo es un alimento constante. Por eso es que muchas veces te dirá el ego que no importa que mueras, después de la muerte el tiempo sigue y el tiempo te seguirá castigando, que vas a pagar por aquellos pecados que el día de hoy estás cometiendo o por los pecados que cometiste antes. Que la muerte solamente va a ser una transición para que sigas pagando tus pecados. Entonces eso te genera miedo y el ego puede mantenerse. Si tú te sientes culpable, caes en la trampa del ego. Si tú no te sientes culpable, pues simplemente dejas al ego fuera de la ecuación temporal y puedes aceptar al Espíritu Santo. Creer en el infierno, como nos dice aquí en el párrafo 4, es pensar que después de la muerte viene un ajuste de cuentas. Y eso tiene que ver con el tiempo usado desde el ego. Si tú te sientes culpable y crees que la muerte no va a alcanzar a eximirte de las culpas, es muy probable que creas en el infierno como una consecuencia o una manera de tener tiempo para pagar por tus pecados. Todo esto lo dice el ego. El ego te enseña que el infierno está en el futuro. O sea, el ego no te va a decir que el infierno está ahora. El ego te dirá que lo que tú estás viviendo ahora, pues puede ser a lo mejor la antesala del infierno, que tienes una relación especial donde hay sufrimiento y abuso y rechazo, pero no te va a decir que eso es el infierno, te va a decir, esto es una probadita nada más, porque en el futuro es cuando viene el infierno. El ego siempre es una promesa de futuro. Para el ego todo pasa en el futuro. Estás enfermo ahora, en el futuro sanarás. Estás en una situación conflictiva, en el futuro sanarás. Vas a encontrar a Dios, quizá en el futuro, ahora no. O sea, básicamente el ego, con el tiempo, está evitando el presente, está evitando vivir la experiencia actual. Solamente hay una promesa futura, siempre. Y como ya vimos, la destrucción y el infierno son aquellos puntos que el ego quiere mantener como una experiencia que parece que va a llegar. El ego no te dice que estás viviendo hoy el infierno con tus pensamientos de ataque. Aquel que se siente culpable hoy, vive el infierno hoy. No necesita esperar a la muerte para vivir el infierno. Ya la está viviendo hoy en este momento que le pesa la culpa, que le pesa el conflicto, que le pesa la ansiedad, la preocupación. O sea, aquel que se preocupa ya está viviendo el infierno. Aquel que está ansioso ya está viviendo un infierno. Y no estamos acostumbrados a pensar de esa manera. Pensamos que la ansiedad no es infierno. ¿No? Pensamos que la ansiedad pues simplemente es algo que nos sucede a todos en esta época en la que queremos que las cosas y que la inmediatez se haga presente. Pero la ansiedad es un infierno. El estrés es un infierno, la preocupación es un infierno. La necesidad de mantenernos especiales es un infierno ya. Por eso es que lo que el ego no nos dice es que estamos viviendo un infierno ahora con nuestros pensamientos de ataque. Eso nos lo dirá el Espíritu Santo, pero el ego no. El ego te dice, no, mira, tú solamente tienes que apuntar a futuro. En el futuro es cuando las cosas mejoran, o en el futuro es cuando las cosas empeoran. Mira, si tú estás sufriendo en este momento y no te das cuenta que sufres, o empiezas a darte cuenta que estás sufriendo, el ego te dirá que disfruta ahora porque en el futuro vas a sufrir más. Pero si no te das cuenta que estás sufriendo, el ego te dirá, pues entonces en el futuro vas a sufrir. O sea, tarde o temprano el ego te va a decir que en el futuro viene el verdadero castigo, viene el infierno, que en este momento no es nada lo que estás viviendo. Esa es la razón por la cual cuando empezamos a practicar el curso de milagros y estamos liberando a través de la práctica del perdón nuestro infierno mental y por un momento nos sentimos en paz, llega el ego a decirnos, ¿cuánto crees que te va a durar esta paz? Nada. Esto va a cambiar. Las cosas no pueden ir tan bien.
esto se va a echar a perder, te están lavando el cerebro, te estás lavando el cerebro y te estás haciendo ignorante de lo que realmente está pasando. Entonces, aquel estado de paz al que habías alcanzado porque te habías aterrizado al presente, pues parece borrarse porque el ego vuelve a ocupar el tiempo y te dice: el infierno está por llegar, no bajes la guardia. Va a llegar el infierno. Esa es una de las promesas que hace el ego, pero ya sabes que las promesas del ego no significan nada, no son reales. Pero si tú le crees, y le puedes creer al ego siempre y cuando te sientas culpable, entonces pensarás que el infierno viene. Viene. Le puedes llamar la ley del karma, ¿no? En el karma pagarás aquello que hiciste. Es una manera en la que el ego quiere tu lealtad. Si somos leales a su pensamiento, pues entonces vamos a vivir las consecuencias del pensamiento del ego, que básicamente es pasar por alto o no darnos cuenta de que hoy ya estamos sintiendo miedo. Ya estamos sintiendo el infierno. Y este es el primer paso. De verdad, si no nos damos cuenta que estamos utilizando el tiempo de manera incorrecta, viviendo un infierno hoy, no podemos hacer cambios. Todos hemos vivido ese infierno hoy. No es un infierno que va a llegar después, no es de que Dios te vaya a juzgar y después veamos si mereces ir al infierno. Es que ya nos metimos en él. Estar en este mundo ya es un infierno. O creer que estamos aquí ya representa un infierno. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque el curso de milagros enseña que el mundo no lo creó Dios, sino que el mundo es una proyección del ego. ¿Por qué? Porque el ego odia a Dios y por lo tanto el mundo, al ser una proyección de Dios, está representando lo que no es Dios. Dios no es infierno. El mundo representa el infierno porque está negando a Dios y porque por eso hay toda una sensación de separación, de conflicto, de ansiedad, de preocupación. Por eso es que no podemos estar completamente descansados en el mundo, porque sentimos que en cualquier momento nos van a atacar, nos van a humillar, nos van a quitar aquello que con tanto esmero hemos logrado. Lo que el ego no te dice es que ya estás viviendo el infierno, pero sí te promete que vivirás el infierno. Entonces, por ambas partes salimos dañados. Por un lado, no nos damos cuenta que ahora estamos en esta percepción infernal, y por otro lado, le hacemos caso al ego, donde nos da mucho miedo lo que viene adelante, porque parece que el infierno apenas se va a presentar. Entonces, como diría el Espíritu Santo, el uso del tiempo correctamente es lo que te va a permitir liberarte del infierno. Bueno, primero, ¿dónde estás o dónde crees que estás? Y luego, ¿a dónde quieres llegar? El curso de milagros te dice: date cuenta de que lo que estás viendo es un infierno, pero que puedes salir de él. Tú renuncias al mundo renunciando a tus pensamientos de ataque. Podemos decir, renuncias al infierno cuando dejas de atacar. Como no te das cuenta que estás atacando, por eso es que estás viviendo un infierno ahora. Cuando dejas de atacar, entonces empiezas a vivir el cielo en este instante. El uso del tiempo correctamente con el Espíritu Santo es vivir el cielo ahora mismo, ya, no después de la muerte. El cielo no se vive después de la muerte, el cielo se vive cuando perdonas. Perdonar significa dejar de atacar. Dejar de atacar significa salir del infierno. Salir del infierno significa utilizar el tiempo apropiadamente. Y entonces vemos cómo todos los puntos conectan. Vamos a ver lo que nos dice el párrafo 5 y 6. El ego enseña que el cielo está aquí y ahora porque el futuro es el infierno. Hasta cuando ataca tan despiadadamente que trata de quitarle la vida al que cree que es su voz, es la única que existe, incluso a ese le habla del infierno, pues le dice que el infierno también está aquí y lo incita a que salte del infierno al olvido total. El único tiempo que el ego le permite contemplar a cualquiera con ecuanimidad es el pasado, e incluso ahí su único valor es que ya no existe. Cuán desolado y desesperante es el uso que el ego hace del tiempo.
Y cuán aterrador, pues tras su fanática insistencia de que el pasado y el futuro son lo mismo, se oculta una amenaza a la paz todavía más insidiosa. El ego no hace alarde de su amenaza final, pues quiere que sus devotos sigan creyendo que les puede ofrecer una escapatoria. Pero la creencia en la culpabilidad no puede sino conducir a la creencia en el infierno, y eso es lo que siempre hace. De la única manera en que el ego permite que se experimente el miedo al infierno es trayendo al infierno aquí, pero siempre como una muestra de lo que te espera en el futuro. Pues nadie que se considere merecedor del infierno puede creer que su castigo acabará convirtiéndose en paz. Vemos entonces una frase muy interesante. El ego te enseña que el cielo está aquí. Aquí y ahora, Interesante. El ego enseña que el cielo está aquí y ahora porque el futuro es el infierno. Volvemos al tema anterior. El ego te dice que se aproxima al infierno y lo que ahora tienes, pues debe de ser el cielo. Entonces, con esto tú evitas ver qué es lo que hay hoy. O sea, no te das cuenta de que estás atacando, de que te sientes incómodo. Simplemente, vamos a pensar que te sientas ansioso. Y si tú le preguntas al ego, ¿qué es esto? Pues él te dirá, es el cielo. Agradece que te sientes ansioso, porque ya estás viviendo el cielo. Porque lo que viene más adelante es el infierno. Así que, qué bueno que estés viviendo nada más ansiedad, porque lo que viene más adelante es enfermedad y muerte. Y es, literalmente, estar fuera de la vida. El ego te enseña eso, te dice, básicamente no te des cuenta de lo que ahora está pasando en tu mente. Solo te dice, no lo examines. Esto es el cielo. Entonces, bueno, pues tú estás entonces en una relación donde hay ataque, donde hay conflicto, y tú le preguntas al ego, ¿esto qué es? Y te dirá, pues es el cielo. Es el cielo. Lo que viene adelante es el infierno. Así que vienen de aquí todos los chantajes. O sea, cuidado con hacer algo malo porque vas a ir al infierno. Cuidado con haber pensado de una manera incorrecta porque irás al infierno. O sea, el ego siempre es un irás al infierno con un discurso de que las condiciones que hoy vives a nivel mental son las perfectas, ¿sí? Por eso el curso de milagros no te diría que básicamente que el aquí y el ahora a nivel del mundo es el cielo. No te diría este discurso. Te diría que el cielo es un estado mental, pero no del aquí y ahora del mundo. El aquí y ahora del mundo es el infierno. El aquí y ahora de la mente, ese sí es el cielo. Esta es una diferencia muy sutil que a veces no pasamos por alto, porque evidentemente tenemos libros como el de Eckhart Tolle con el poder de la hora, pero no hay que confundir esa enseñanza con lo que el curso de milagros ofrece. Mientras que algunos autores podrían decir que el aquí y el ahora es este momento, están involucrando al cuerpo y están involucrando al mundo. El curso de milagros diría que el cielo es un estado mental no de aquí y ahora, sino un estado mental donde no hay aquí ni ahora. El ego nunca nos dice esto, obviamente. Te dice, confórmate con lo que tienes, resígnate. Y da gracias que tú no estás tan jodido como el otro. Porque en el futuro viene una pandemia tremenda. Porque en el futuro viene el calentamiento global y esto va a ser un infierno tremendo. Porque en el futuro se viene un conflicto mundial y económico que no sabes. O sea, agradece que ahora, en este momento, en este 2021, tienes para comer un bolillo, un pan, porque después del calentamiento global, después, en fin, todo lo que acabo de mencionar, se viene el apocalipsis. El apocalipsis que vemos con tanto miedo representa una enseñanza del ego donde lo que viene está peor que lo que tienes ahora. Entonces lo que tienes ahora tendría que ser el cielo. O sea, tendría que ser el cielo el hecho de las condiciones actuales del 2021. Ahí es lo que diría el ego como un discurso. El Espíritu Santo, vamos a ver que te va a decir,
Ni lo que ves ahora en el mundo, ni lo que verás, existe, solo es una ilusión. Al cielo se llega con el perdón, perdonando lo que no es real. No se llega aceptando al mundo, se llega perdonando al mundo. Son dos enseñanzas diferentes, Porque a lo mejor las enseñanzas del aquí y la ahora te dicen acepta al mundo, acéptalo como es. Y las enseñanzas del curso de milagros no es de que aceptes al mundo, es de que aceptes el perdón. Y el perdón te dirá que el mundo no existe. Entonces lo único que ves pues es un mundo que no existe, es una ilusión. Pero no es lo mismo que decir, el mundo existe y acepto que tenga virus, y acepto que tenga calentamiento global, y me duele, y me preocupan mis nietos, y me preocupan mis bisnietos, pero bueno, tengo que aceptarlo porque soy espiritual. Ese es un discurso del ego. El ego te diría, agradece que ahorita tienes este momento del 2021 como está, configurado, acéptalo, agradécelo, este es el cielo. Porque lo que se viene en las próximas generaciones es terrible. Ahora tú le preguntarás al ego, ¿y tú cómo sabes, ego, que lo que viene es terrible? El ego te dirá, basta con que eches un vistazo a la historia. En los años 70 se habló por primera vez del calentamiento global. Y nadie hizo nada y ve cómo estamos ahora. Así que podemos deducir, te diría el ego, que lo que viene en el futuro es peor de lo que estaba en los años 70. Acabamos de conectar el pasado con el futuro, desde el ego. Así que si en el pasado las cosas estuvieron mal, en el futuro también. No tendrán por qué cambiar. Entonces toda tu preocupación y toda tu ansiedad se debe a utilizar al tiempo como el ego te lo está diciendo. El ego te dice, no cuestiones nada, agradece que este es un momento de cielo. Porque en el futuro viene lo peor. Eso es lo que nos dice el ego. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a estar viviendo un estado de ansiedad y preocupación. No podemos perdonar, no podemos sentirnos completamente libres, porque decimos, ¿de qué caso tiene perdonar si de todos modos esto va hacia lo peor? Mira, no hace falta más que encender el televisor y ver en todos los telediarios todas las noticias. Tiene razón el ego. Esto está cada vez peor. Y es que no es que esté cada vez peor, es que el mundo siempre ha sido la representación infernal de pensamientos de ataque. Siempre, no es nuevo, esto no es nuevo. Entonces, ¿qué hago con el mundo? Nada. ¿Qué hago con mi mente? Ahí sí. Deja de atacar. Atacar es el infierno que luego proyectas en el mundo. Pero comienza esto en tu mente. El cambio es en tu mente. Utiliza bien al tiempo, deja de atacar y entonces verás un mundo distinto. Claro que sí, pero de otra manera, no te estás dando cuenta del infierno que representa el ataque en tu mente porque el ego te distrae con una promesa del futuro. Siempre que viene en el futuro las cosas van a ir peor, entonces vamos a enlazar el tema de la muerte. Yo tengo miedo de morir. ¿Por qué? Porque le tengo miedo al futuro. Bueno, no te das cuenta que ya estás muriendo ahora. ¿Por qué tienes miedo a morir? Bueno, pues porque el ego me ha prometido que después de mi muerte me voy al infierno y voy a tener que pagar, porque Dios no me va a aceptar. Dios me va a decir, ¿cómo es posible que estés aquí pecador? No practicaste el curso de milagros y te me vas al infierno. Entonces tengo miedo de morir. No veo a Dios como un padre, lo veo como un juez todavía. Bueno, noticia. No tienes que esperar a morir para sentir miedo, ya lo estás sintiendo, ya estás en el infierno ahora mismo. Ya estás, si tienes miedo, ya estás en él. Por eso la primera pregunta que aparece aquí en el párrafo número 1 te está diciendo cómo se vive el cielo. El cielo en tu mente en este instante. ¿Puedes imaginarte lo que sería no tener inquietudes, preocupaciones, ni ansiedades de ninguna clase, sino simplemente gozar de perfecta calma y sosiego todo el tiempo? Si te lo imaginas, a eso se parece el uso del tiempo con el Espíritu Santo ahora, no en este mundo, sino en tu mente. Si tú no te lo puedes imaginar, es porque estás viviendo el infierno y no te habías dado cuenta. Ya lo estás viviendo. Culpa, persecución, incertidumbre,
dolor, sacrificio, sufrimiento, carencia, pérdida, enfermedad, elementos del infierno. ¿Lo estás viviendo hoy? Solo date cuenta para que luego hagamos el cambio. Porque si tú a todo eso le llamas el cielo, es que el cielo es el sufrimiento, es que el cielo es el dolor, es que el cielo es la muerte, es que el cielo es la ansiedad, pues nos quedamos ahí, ¿no? ¿Por qué querrías salirte del cielo si ya estás ahí? Pero el hecho de que te des cuenta que estás viviendo el infierno te da la motivación para salir de él. Nadie puede salir de donde no se da cuenta que está. Si yo no me doy cuenta que estoy prisionero, pues ¿cómo voy a pedir la libertad? Si yo le he llamado libertad a mi cárcel, pues ¿cómo voy a entender qué es la libertad? Primero tengo que darme cuenta de la cárcel en la que me metí, para que después pueda anhelar un aspecto contrario a esta prisión. Tengo que darme cuenta del infierno que fabriqué mentalmente, para que pueda tener el deseo de salir de él con ayuda del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ayuda en esto, O sea, no es un caso perdido el hecho de que hayamos fabricado un infierno y que nos quedemos allí. Claro que no. Tenemos la oportunidad de salir con él, no solos. Con él sí. Por eso dice el párrafo 7 y 8 lo siguiente. El Espíritu Santo enseña, por lo tanto, que el infierno no existe. El infierno es únicamente lo que el ego ha hecho del presente. La creencia en el infierno es lo que te impide comprender el presente, pues tienes miedo de él. El Espíritu Santo conduce al cielo tan ineludiblemente como el ego conduce al infierno. Pues el Espíritu Santo, que solo conoce el presente, se vale de él para desvanecer el miedo con el que el ego quiere inutilizarlo. Tal como el ego usa el tiempo, es imposible librarse del miedo, pues el tiempo, de acuerdo con las enseñanzas del ego, no es sino un recurso de enseñanza para incrementar la culpa hasta que ésta lo envuelva todo y exija eterna venganza. El Espíritu Santo quiere desvanecer todo esto ahora. No es el presente lo que da miedo, sino el pasado y el futuro, mas estos no existen. El miedo no tiene cabida en el presente cuando cada instante se alza nítido y separado del pasado, sin que la sombra de éste se extienda hasta el futuro. Cada instante es un nacimiento inmaculado y puro en el que el Hijo de Dios emerge del pasado al presente, y el presente se extiende eternamente. Es tan bello, puro e inocente que en él solo hay felicidad. En el presente no se recuerda la oscuridad, y lo único que existe es la inmortalidad y la dicha. Tenemos aquí ya el antídoto ante la visión del ego. Primero, vivir el infierno no quiere decir que sea real, ¿no? Vivimos cosas que no son reales. Esta es una de las premisas clásicas del curso de milagros. No todo lo que vives es real. Hay cosas que estás viviendo que son ilusión. Una de ellas es el infierno. Desde el Espíritu Santo, si nosotros le preguntamos al Espíritu Santo qué es el infierno, pues Él nos contesta de esta manera. El infierno es lo que el ego hace del presente. Bueno, ¿qué es lo que el ego hace del presente? Lo que hace del presente es ponerle ansiedad, ponerle culpa, ponerle separación, pérdida, carencia. El ego hace del presente algo completamente fuera de la paz y fuera del amor. Pero nosotros, al creer en el infierno, o sea, digamos que el ego vende la idea del infierno como un lugar de castigo porque eres culpable, o sea, el culpable se va al infierno. Esa es la propaganda del ego. El ego va por las calles diciendo todo aquel que es culpable se va al infierno. Y tú te acercas al ego y le preguntas, ¿cuándo se va al infierno? Más adelante se va a ir. Entonces es como una zanahoria que va siguiendo un caballo. Ya yo creo que sabes muy bien esta imagen. Un caballo sigue a una zanahoria y el que está llevando la zanahoria pues es alguien que quiere que el caballo se mueva. Pues estamos igual como el caballo con la zanahoria.
el ego nos pone una zanahoria enfrente de nosotros al que le llama la creencia en el infierno al futuro, y nosotros nos movemos hacia adelante, pero no nos damos cuenta que el que nos está montando es el ego y que eso ya es el infierno. O sea, nuestro infierno es creerle al ego, en pocas palabras. Le creemos todo al ego. Ahora, el ego nos conduce al infierno, por lo que ya explicamos, mientras que el Espíritu Santo nos conduce al cielo. El ego usa el tiempo para aprisionar, para meter prisioneros, para buscar culpables, para crucificar a nuestros hermanos. ¿Sí? Cada vez que tú crucificas a alguien, pues evidentemente lo quieres mandar al infierno. Y en esa frase tan popular de te voy a mandar al infierno, hay mucho ego de por medio. Como hemos dicho muchas veces, ten cuidado de a dónde envías a tu hermano porque tú te vas con él. Si tú lo envías al infierno, pues te vas con él y evidentemente no se dan cuenta que ya están los dos en el infierno. A nuestros hermanos se les tiene que dar siempre un milagro, no una maldición. Luego nos dice aquí que el Espíritu Santo quiere desvanecer todo esto, toda esta sensación de venganza o este deseo de venganza del ego, lo quiere desvanecer ahora. O sea, el Espíritu Santo no es una promesa futura de que algún día podrás desvanecer tu miedo. El Espíritu Santo es una acción presente y actual de que ahora mismo puedes desvanecer tu miedo. Como estudiantes, nosotros no creemos en esto. Nosotros pensamos que todo lo mejor o todo lo peor está adelante. Pero nunca nos damos cuenta que la experiencia de la paz está ahora mismo en nuestras mentes. O sea, nuestra mente no va a tener un milagro en el futuro, sino que nuestra mente tiene un milagro ahora. Por eso es que para el Espíritu Santo no tiene sentido el pasado y el futuro. Cuando tú le preguntas al Espíritu Santo, ¿dónde está el inicio de mi error? Te dirá, en ninguna parte. Y se ha comprendido a veces mal esto en la psicoterapia del curso de milagros, pensando de que hay que pedirle al Espíritu Santo que nos lleve al momento en el que el error se cometió. Pero el Espíritu Santo no te va a llevar a ese error, sino que tú vas a proyectar un error donde tú crees que lo cometiste. El error en realidad no está en el pasado. El error no está en el futuro. El error está en este momento. Así que no tiene mucho sentido pedirle al Espíritu Santo que te mande al momento cuando cometiste el error, tratando de suponer que el error estaba atrás. No, el error no está atrás, el error está en este momento. Es como, imagínate este caballo que tiene adelante una zanahoria y que encima está montado un hombre al que quiere que el caballo camine. Si tú le preguntas al caballo ¿dónde está el error?, pues el caballo pensará que el error se produjo en el momento que él vio la zanahoria. Y no, el error no está ahí, el error es que el ego lo está montando en este momento. ¿Sí? ¿Te das cuenta de la perspectiva del Espíritu Santo? Es muy importante eso, para que dejemos de pensar que la sanación requiere que hagamos un viaje al pasado, en alguna vida pasada, para ver a quién ofendimos y por qué en este momento estamos pagando el castigo kármico de que ahora tengamos que compensarle con amor a aquella persona que hace 2 o 3 vidas nosotros dañamos. Porque todo eso no es más que una ilusión. En realidad, la sanación está en ocupar el tiempo como el Espíritu Santo nos indica. Y en ninguna parte se nos dice que hagamos viajes al pasado, ni tampoco viajes al futuro. Solo te dice, ocupa bien a tu tiempo y tu mente. En el presente, que sería la desconexión del futuro y del pasado, es donde está la sanación. Por eso te digo, ¿dónde está el error? Ni en el pasado ni en el futuro. Está ahora. ¿Dónde está la creencia de la separación? Ahora en tu mente. ¿Dónde está la sanación? Ahora en tu mente. ¿Dónde está el infierno? Ahora en tu mente. Aunque es una ilusión. Pero ¿dónde está el cielo? Ahora en tu mente. O sea, todo está en el ahora. Todo. No hay pasado, no hay futuro. Todo está en este momento. Ahora mismo. Por eso nos dice el párrafo 9 y 10 lo siguiente. Esta lección no requiere tiempo para aprenderse, pues ¿qué es el tiempo sin pasado ni futuro? El que te hayas descarriado tan completamente ha requerido tiempo, pero ser lo que eres no requiere tiempo en absoluto. Empieza a usar el tiempo de la misma manera en que lo hace el Espíritu Santo, como un instrumento de enseñanza para alcanzar la paz y la felicidad.
Elige este preciso instante ahora mismo y piensa en él como si fuese todo el tiempo que existe. Ahí nada del pasado puede afectarte y ahí es donde tú te encuentras completamente absuelto, completamente libre y sin condenación alguna. Desde este instante santo donde tu santidad nace de nuevo, seguirás adelante en el tiempo libre de todo temor y sin experimentar ninguna sensación de cambio con el paso del tiempo. El tiempo es inconcebible sin cambios, mas la santidad no cambia. Aprende de este instante algo más que el simple hecho de que el infierno no existe. En este instante redentor reside el cielo. Y el cielo no cambiará, pues nacer al bendito presente es liberarse de todos los cambios. Los cambios son ilusiones que enseñan los que no se pueden ver a sí mismos libres de culpa. En el cielo no se producen cambios porque Dios es inmutable. En el instante santo en que te ves a ti mismo resplandeciendo con el fulgor de la libertad, recuerdas a Dios, pues recordarle es recordar la libertad. Como este capítulo se llama El Instante Santo, ahora vamos a ver hacia dónde van todas las enseñanzas. Van a que pongamos santidad en el tiempo. Como dice aquí, el tiempo es cambio, es ilusión, pero la santidad no es ilusión. Entonces es ocupar los recursos de la santidad sobre aquello que hemos proyectado como tiempo. ¿Sí? Ya lo comentamos anteriormente. Lo único que es el instante santo es este instante en tu mente, no en el mundo, ¿no? No me refiero a este instante como el 7 de abril del 2021. Siendo las 7 de la noche con 47 minutos es este instante. No, ese no es el instante santo. El instante santo es, te olvidas del pasado, te desentiendes del futuro y solo atiendes este instante. Nada más. Por eso nos dice aquí, lo voy a poner en azul, elige este preciso instante ahora mismo y piensa en él como si fuese todo el tiempo que existe. Eso te va a dar paz. En este momento, ahora, ¿hay algo que puedas necesitar en este instante? ¿En este instante hay algo que te haga falta? Si empiezas a indagar en tu mente, la respuesta es no. No necesitas nada en este instante. Tú necesitas algo cuando lo comparas con el pasado y dices, ¿qué necesito? Déjame revisar el refrigerador, la nevera. Sí, necesito ir a comprar un poco de carne, un poquito de leche. No, sí necesito algo. ¿Tú crees que necesitas cuando lo comparas con el pasado? Es que tengo que pagar porque ya llegaron las facturas. Pero si tú te desconectaras de todo eso, tú no necesitas nada en este instante. Ahora, si este instante lo extiendes en cada instante adicional, tienes entonces el cielo. Y esto no te hace inoperable al mundo. Tú puedes seguir comprando la leche, los huevos y puedes ir a pagar la factura también, pero sin tensiones, sin preocupaciones. No es lo mismo ir a pagar los impuestos preocupado y enojado a irlos a pagar estando en un estado de paz. El estado de paz es el instante santo. Los últimos párrafos dicen así: si sientes la tentación de desanimarte pensando cuánto tiempo va a tomar poder cambiar de parecer tan radicalmente, pregúntate a ti mismo, ¿es mucho un instante? ¿No le ofrecerías al Espíritu Santo tan poco de tu tiempo para tu salvación? Él no te pide nada más, pues no tiene necesidad de nada más. Requiere mucho más tiempo enseñarte a que estés dispuesto a darle esto que lo que Él tarda en valerse de ese ínfimo instante para ofrecerte el cielo en su totalidad. A cambio de este instante, Él está listo para darte el recuerdo de la eternidad, mas nunca le podrás dar al Espíritu Santo ese instante santo en favor de tu liberación mientras no estés dispuesto a dárselo a tus hermanos en favor de la suya. Pues el instante de la santidad es un instante que se comparte y no puede ser solo para ti. Cuando te sientas tentado de atacar a un hermano, recuerda que un instante de liberación es el tuyo. Los milagros son los instantes de liberación que ofreces y que recibirás.
Dan testimonio de que estás dispuesto a ser liberado y a ofrecerle al Espíritu Santo a fin de que Él lo use para sus propósitos. ¿Cuánto dura un instante? Dura tan poco para tu hermano como para ti. Practica conceder ese bendito instante de libertad a todos los que están esclavizados por el tiempo, haciendo así que para ellos éste se convierta en su amigo. Mediante tu dación, el Espíritu Santo te da a ti el bendito instante que tú le das a tus hermanos. Al ofrecerlo, Él te lo ofrece a ti. No seas reacio a dar lo que quieres recibir de Él, pues al dar te unes a Él. En la cristalina pureza de la liberación que otorgas, radica tu inmediata liberación de la culpa. Si ofreces santidad, no puedes sino ser santo. ¿Cuánto dura un instante? Dura el tiempo que sea necesario para restablecer la perfecta cordura, la perfecta paz y el perfecto amor por todo el mundo, por Dios y por ti. El tiempo que sea necesario para recordar la inmortalidad y a tus creaciones inmortales que la comparten contigo. El tiempo que sea necesario para intercambiar el infierno por el cielo. Dura el tiempo suficiente para que puedas trascender todo lo que el ego ha hecho y ascender hasta tu Padre. El tiempo es tu amigo, si lo pones en disposición del Espíritu Santo. Él necesita muy poco para restituirte todo el poder de Dios. Aquel que trasciende el tiempo por ti, entiende cuál es su propósito. La santidad no radica en el tiempo, sino en la eternidad. Jamás hubo un solo instante en el que el Hijo de Dios pudiera haber perdido su pureza. Su estado inmutable está más allá del tiempo, pues su pureza permanece eternamente inalterable y más allá del alcance del ataque. Ante su santidad el tiempo se detiene y deja de cambiar, y así deja de ser tiempo, pues al estar atrapado en el único instante de la eterna santidad de la creación de Dios, se transforma en eternidad. Da el instante eterno, para que en ese radiante instante de perfecta liberación se pueda recordar la eternidad por ti. Ofrece el milagro del instante santo por medio del Espíritu Santo y deja que sea Él quien se encargue de dártelo a ti. Finalmente tenemos la indicación que vamos a ir desarrollando en todo el capítulo, ¿no? El instante santo también se tiene que ofrecer a tus hermanos. Un instante de santidad es cuando ves a tu hermano en el ahora. No cuando lo ves con su historia personal, no cuando lo ves como una consecuencia de sus equivocaciones del pasado, ni tampoco lo vas a ver como quisieras que cambiara en el futuro, sino que lo ves ahora, sin historia personal. Lo ves como nos ve el Espíritu Santo. El tiempo es tu amigo, siempre que lo pones a disposición del Espíritu Santo. Así que Espíritu Santo, te ofrezco mi tiempo, porque quiero que este tiempo me ayude a sanar mi relación. El error de tu relación no está en el pasado, no está en cuando iniciaron la relación y empezaron a dañarse. Ese no es el origen del error. El error de tu relación es que hoy estás culpando. Hoy. No por lo que pasó, sino porque te culpas a ti mismo. El infierno de tu relación se puede liberar cuando ocupas el instante santo. Pero esto es una colaboración con el Espíritu Santo y con tu hermano. Dale paz a tu hermano. Dale un instante santo. Y después de haberle dado ese instante santo, darle otro instante santo. Y otro, y otro, y otro. Solo así podemos vivir entonces como la primer pregunta que aparece en el párrafo 1 nos hace reflexionar. Vivir de manera sosegada, sin preocupaciones, sin ansiedades, en un estado de perfecta claridad mental, que si necesitamos hacer algo, lo haremos. Dice Elis Jiménez que si podemos dar un ejemplo. Sí, estás casado durante 20 años y tienes a la esposa y recuerdas que la esposa cuando la conociste era muy iracunda. Y ahora, después de 20 años, piensas que la esposa sigue igual de iracunda. Dale un instante santo. A partir de hoy, dejo de poner a mi esposa como iracunda y simplemente la veo como una compañera de camino. No sé quién es, no lo sé, pero la quiero ver con amor.
Dejo de decir mi esposa la enojona, mi esposa la gruñona. Simplemente es mi esposa, la compañera que conozco hoy. No como la conocí hace 20 años cuando era gruñona, sino como la conozco hoy. Hoy la conozco como una extensión de mí. Sin ella no puedo llegar a la paz. Sin ella no puedo recordar que soy el amor divino, y sin ella no puedo entrar al arca de la paz, que como ya hemos estudiado anteriormente en otros capítulos, nos vamos a dar cuenta que para entrar al cielo o para vivir el estado del cielo necesito de ese compañero, pero lo necesito sin pasado y sin futuro. Eso es un ejemplo. Y es el ejemplo que también nos ha dado Jesús. Jesús, a través de su práctica, veía a todos sus hermanos en tiempo presente. Nunca reprochó nada porque no creía en el pasado, no creía en el futuro, solo creía y practicaba el instante santo. Vámonos a descansar agradeciendo a todos los que se han conectado. Muchas gracias por sus preguntas. Gracias a Almita Negroni, Helen también, Salvadora Simons, Liz Jiménez, por supuesto, Dora, Burgos, Migdalia. Gracias a todos los que se conectaron. Vamos a hacer nuestra oración final para irnos a descansar y, por supuesto, para aprovechar y solicitar todos los instantes santos necesarios para vivir el cielo en este momento. Espíritu Santo, te ofrecemos este instante santo. Dirígenos. Danos los pensamientos apropiados para ver a nuestros hermanos como tú los ves. El tiempo es nuestro amigo. Dejamos atrás cualquier necesidad de culpabilidad y liberamos el futuro. Todo está en este momento. La luz ha llegado en este momento porque tú nos acompañas. El error en este momento se libera porque ya no estamos separados del Padre, estamos con Él. Estamos contigo y todos nuestros hermanos bendicen nuestra experiencia. Descansamos en Dios. Gracias.